Vamos a hacer ahora el problema número 4 de la lista de inducción magnética. Es un problema muy típico donde tenemos un alambre conductor que se dobla en forma de U con sus lados paralelos, separados a una distancia de 20 centímetros, y sobre estos lados se apoya una varilla conductora formando un circuito rectangular por el que puede circular corriente eléctrica. Fijaos que esta varilla es una varilla que hace contacto en los dos lados de la U y por lo tanto cierra este circuito, ¿de acuerdo? Podemos considerar que esto es un circuito eléctrico. La varilla se mueve como indica la figura con velocidad uniforme de 0,5 metros por partido por segundo, que está aquí indicada. Y el apartado A nos dice calcula la fuerza electromotriz inducida en el circuito. En este caso, ¿qué es lo que va a cambiar si analizamos un poquito la situación? Evidentemente el campo no se toca, la orientación de la espira con el campo tampoco. Lo que está cambiando es la superficie del circuito y por lo tanto el flujo va a cambiar debido a que la superficie del circuito cada vez es mayor. Bien, pues lo que tenemos que hacer en estas situaciones donde yo quiero calcular una fuerza electromotriz instantánea es conocer cuánto vale el flujo en función del tiempo, porque yo voy a calcular la fuerza electromotriz inducida haciendo una derivada según la ley de Faraday, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una derivada y para poder derivar respecto del tiempo yo necesito conocer la dependencia temporal, si no, no podré derivar. Entonces, en este caso, la dependencia temporal va a estar aquí, va a estar en la superficie. El campo es constante y el ángulo que forma el campo con el vector superficie también es un coseno de 0. Así que tengo que saber cuánto vale la superficie del circuito en función del tiempo. Y aquí tenéis la forma de calcularla. He decidido que esta distancia, la distancia recorrida por la varilla es x, por lo tanto, la superficie sería d por x, pero si esto es una velocidad constante, el espacio recorrido se puede calcular como la velocidad de la varilla por el tiempo que haya pasado, si considero que en t igual a 0 la varilla estaba coincidiendo con este lado de la espira. Entonces en este caso me queda que la superficie en función del tiempo es la distancia d, que es esta, por la velocidad de la varilla por el tiempo que haya transcurrido. Si combino las dos expresiones me queda un flujo como el que tenéis aquí, b por d por v y por el tiempo. Ya solamente me queda, para calcular la fuerza electromotriz inducida, que es lo que me pide en el apartado A, es hacer una derivada y cambiarla de signo, porque la ley de Faraday lleva un signo menos delante. Entonces me quedaría menos b por d por v, que son constantes, y la derivada de t, que es 1. ¿De acuerdo? Es decir, una fuerza electromotriz inducida de menos 0,02 voltios. En el apartado B me piden que calcule el sentido de la corriente. ¿En qué sentido circulará corriente por la varilla? Si esto lo hemos hecho utilizando la ley de Faraday, los sentidos de las corrientes inducidas las vamos a calcular utilizando la ley de Lenz. Ya la hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué dice la ley de Lenz? La ley de Lenz dice que si hay un cambio de flujo, pues se va a generar una corriente inducida que se oponga a esa variación de flujo. En este caso, ¿qué estaba pasando con la superficie? Claramente está aumentando. ¿Vale? Si la varilla se hubiese movido en sentido contrario, la superficie estaría disminuyendo. En este caso, claramente está aumentando y eso hace que el flujo esté en una situación de aumento. ¿Qué se tiene que generar aquí? Pues una corriente inducida que haga que el flujo disminuya. ¿Y qué es hacer que el flujo dentro disminuya? Pues si aquí tengo cruces, que aquí se genere una corriente inducida que lo que tenga sea puntos dentro y cruces fuera, ¿de acuerdo? Esas líneas de campo que van asociadas a los conductores, pues aquí entrando y aquí, perdón, aquí entrando y aquí saliendo del papel. Entonces en ese caso, pues aplicando la regla de la mano derecha, nos vuelve a salir que tenemos una corriente en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Eso sería la aplicación de la ley de Lenz. En el apartado C nos piden calcular la intensidad, porque no olvidéis que aquí hemos calculado la fuerza electromotriz inducida. Pero si conozco la fuerza electromotriz y me dan la resistencia del circuito, pues aplicando la ley de Ohm, en este caso potencial o fuerza electromotriz, ya sabéis que son dos cosas muy parecidas, es igual a intensidad por resistencia,
pues puedo despejar la intensidad como 0,02 partido por 0,5. ¿Por qué no he cogido el signo de la fuerza electromotriz? Pues porque el sentido de la corriente ya lo hemos averiguado en el apartado B. No me hace falta. Ahora aquí solamente me hace falta calcular el valor absoluto de esta intensidad. Yo ya sé que la intensidad tiene un valor absoluto de 0,04 y además sé que tiene un sentido antihorario, ¿de acuerdo? No necesito signos. Y en el apartado D, apartado muy interesante, dice: determina la fuerza que debemos ejercer sobre el lado móvil de la espira para mantener constante su velocidad. Esto es muy interesante porque a veces no pensamos que para mantener esta varilla con velocidad constante debemos estar tirando de ella. Es decir, si esto se consiguiese sin esfuerzo, estaríamos generando una corriente inducida en el circuito sin gastar energía. Esto sería el chollo del siglo, pero evidentemente esto no es así. Si yo quiero que aquí se genere corriente inducida, tengo que ejercer una fuerza sobre la varilla, ¿de acuerdo? Y tendré que ejercer una fuerza porque tengo que salvar la resistencia que va a hacer la fuerza magnética a que esta varilla se mueva. Si os fijáis, que velocidad sea constante de la varilla, aplicando la segunda ley de Newton, quiere decir que la suma de las fuerzas tiene que ser cero. Es decir, no hay aceleración, velocidad constante, por lo tanto, las fuerzas son cero. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre la varilla? Pues os recuerdo que sobre una varilla por la que circula una intensidad I aparece una fuerza magnética de estas características. La fuerza magnética será la intensidad que circula, que es la que se acaba de crear, por L y por B. L tendría la dirección de la corriente, el sentido. B es un vector hacia adentro, como teníamos aquí dibujado, y L por B es un vector que va hacia la izquierda. Es decir, cuando yo muevo la varilla hacia la derecha, aparece una fuerza magnética hacia la izquierda. Y para que se mueva con velocidad constante, yo tengo que hacer una fuerza exterior que compense la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Tienen que ser las dos iguales. La fuerza exterior que yo hago tiene que ser igual a la fuerza magnética que está ejerciendo el campo magnético. Entonces, para calcular la fuerza exterior me basta con calcular la fuerza magnética. Intensidad por longitud, que en este caso hemos quedado que era una longitud de una distancia d, por el campo, por el seno del ángulo que forman, que es 90. ¿Vale? Sustituimos los datos y eso me lleva a que pues tendríamos que ejercer una fuerza de 0,0016 newtons, es decir, gastar energía o realizar trabajo, ¿vale? No estamos generando energía de la nada, sino que en realidad cuando aquí genero una corriente eléctrica, lo que estoy haciendo es convertir energía mecánica en energía eléctrica. Energía eléctrica que, por otra parte, si después la llevamos a un circuito eléctrico, pues la podremos convertir, bueno, en otro tipo de energía, lumínica, calorífica, mecánica otra vez, lo que sea. ¿De acuerdo? Apartado muy interesante, el apartado D. Bueno, espero que os haya gustado y lo hayáis entendido. Adiós.